Hola, buenas tardes. Vamos a empezar una pequeña explicación sobre el tema de trabajo y energía. Vamos a empezar hablando del concepto de trabajo. Vamos con el trabajo realizado por una fuerza constante. El trabajo está asociado a situaciones en que las fuerzas aplicadas sobre los cuerpos producen un desplazamiento. Hay que decir que el trabajo es una magnitud escalar. Vamos con el primer caso. En el primer caso, vamos con una fuerza en la misma dirección que el desplazamiento. Si la fuerza es esta, tenemos este desplazamiento, el trabajo sería la fuerza por el desplazamiento. Su unidad en el sistema internacional es el newton por metro. Newton, la unidad de fuerza, metro, la de desplazamiento. Newton por metro recibe un nombre que es el julio. Vámonos con fuerza en distinta dirección que el desplazamiento. Si tenemos una fuerza que forma un ángulo alfa con el desplazamiento, la fuerza aplicada forma un ángulo alfa. Entonces, toda la fuerza F no se utiliza, solo se utilizaría la componente F sub X de la fuerza. La componente normal, es decir, aquí le llamamos F sub X a la componente tangencial y F sub Y sería la componente normal. Entonces, solo es útil la componente tangencial, es decir, F sub X. La componente F sub N no produce ningún desplazamiento sobre el cuerpo. Es más, esa componente formaría un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, con lo cual el trabajo sería cero. Entonces, para calcular este trabajo, tendríamos F, la fuerza tangencial, o F sub X, por el incremento, por el desplazamiento, que es incremento de R. Entonces sería F por incremento de R por el coseno de alfa. ¿Vale? Vámonos con consideraciones particulares del trabajo. Si representamos el trabajo con una fuerza constante, la fuerza es siempre la misma, entonces formaría una línea horizontal. ¿Qué sería el trabajo? Pues el trabajo sería el área que queda entre la fuerza y el desplazamiento. El trabajo realizado se representa con el área encerrada bajo la gráfica. Si la fuerza actúa en la misma dirección y sentido del desplazamiento, el trabajo es máximo, ya que todas las fuerzas se utilizan en desplazar el cuerpo. Si la fuerza que actúa es perpendicular al desplazamiento, es decir, forma un ángulo de 90 grados, pues si calculamos no realizaría ningún trabajo, porque si sería peso por el desplazamiento por el coseno de alfa, el coseno de 90 vale 0, por lo tanto el trabajo sería nulo. Sería, por ejemplo, el caso de la fuerza peso. La fuerza peso en un desplazamiento horizontal, pues formaría un ángulo de 90 grados, la fuerza, que es el peso que siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra, con el desplazamiento que sería en el eje X, según el sistema de referencia que tomamos. ¿Qué ocurre con una fuerza que sea contraria al desplazamiento? Por ejemplo, la fuerza de rozamiento. Nosotros tenemos que la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda, mientras que el desplazamiento va hacia la derecha. Si vemos, el ángulo que forma es de 180 grados y el coseno de 180 es menos 1. Entonces el trabajo realizado es negativo, ya que la fuerza se opone al desplazamiento del cuerpo. Eso lo veremos después más tarde cuando veamos el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Qué ocurre cuando las fuerzas son variables? Cuando las fuerzas variables puedes tener una fuerza que varíe de manera constante, con lo cual tendríamos una pendiente, o que el desplazamiento sea, la fuerza varíe de una manera no constante, con lo cual tendríamos una curva. Entonces, la mayoría de las fuerzas que actúan en la naturaleza varían con la posición, por eso pues, lo veréis el año que viene cuando veáis la fuerza gravitatoria. De manera que no son constantes mientras se produce el desplazamiento, como ocurre con las fuerzas elásticas, las gravitatorias y las electrostáticas. Aquí vamos a ver que estos son los tres campos que son conservativos. Entonces, para calcular este trabajo tendríamos que hacer un cálculo integral. Esto se verá más adelante. El trabajo total realizado por las fuerzas de la posición inicial R sub 0 hasta la posición inicial final R será la suma de los infinitos trabajos realizados para un desplazamiento infinitesimal. El trabajo total sería la integral entre R sub 0 y R de las fuerzas resultantes si actúa más de una fuerza. Por ejemplo, ahí, si hay más de una fuerza, tendríamos que hallar la resultante de todas. Vámonos con la energía. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, y su unidad en el sistema internacional también es el joule. Vamos a ver varios tipos de energía. Vamos a ver la energía cinética, que es la energía asociada al movimiento de un cuerpo. La energía cinética ya la hemos estudiado en cursos anteriores, y era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos la energía potencial gravitatoria,
que es la asociada a la posición de un cuerpo sobre la superficie terrestre. Tenemos que para alturas pequeñas la energía potencial gravitatoria es m por g por h. Tenemos también la energía potencial elástica. Esto veremos cuando veáis el campo gravitatorio, veréis que la energía potencial gravitatoria, cuando estamos a alturas muy grandes, no se calcula así. La energía potencial elástica es la asociada a la posición de un cuerpo unido a un cuerpo elástico con respecto a una posición de equilibrio. Esto va a depender de lo que se estira el muelle. X es lo que se estira el muelle, sería un medio de K por X al cuadrado, siendo X lo que se estira el muelle. Y tendríamos la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética más la energía potencial de un cuerpo. La energía mecánica es la suma de los dos. Vámonos con la relación entre trabajo y energía cinética. Esto es lo que también llamado teorema de trabajo-energía o teorema de las fuerzas vivas. Entonces, supongamos un cuerpo que le aplicamos una fuerza F y va con una velocidad inicial v sub 0. Y al cabo de un desplazamiento sigue manteniendo la fuerza y la velocidad ha cambiado. Tiene una velocidad v. Entonces, tenemos que pasamos de una situación A a una situación B. El trabajo sería F por incremento de R, donde teníamos que sería M, si la fuerza es masa por la aceleración, por incremento de R. Nosotros sabemos que esto es un movimiento donde la fuerza es constante, y si la fuerza es constante es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es que v al cuadrado, v al cuadrado, no v sub 0. V al cuadrado es igual a v sub 0 al cuadrado más 2 por A por incremento de X. En este caso nosotros le hemos llamado incremento de R. Entonces tendríamos que aquí, si despejamos, la aceleración sería v al cuadrado menos v sub 0 partido por 2 por incremento de R. Incremento de R se va con incremento de R y nos quedaría un medio de m v al cuadrado menos un medio de m v sub 0 al cuadrado. Esto sería la energía cinética final y esto sería la energía cinética inicial, es decir, sería el incremento de energía cinética. Una consideración importante de este teorema es que este es el trabajo total y tiene en cuenta tanto el trabajo de las fuerzas conservativas como el trabajo de las fuerzas no conservativas. Si consideramos una situación general que la fuerza aplicada del cuerpo no sea constante, pues llegaríamos a la misma conclusión, pero integrando. Entonces, el trabajo total, fijaos, total, considerando fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas, realizado sobre un cuerpo equivale a la variación experimentada en su energía cinética, que es un teorema muy importante. Vámonos con el trabajo y energía potencial. Y vamos a hablar de las fuerzas conservativas. Vamos con el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria. Suponemos un cuerpo que cae después de haber sido lanzado horizontalmente, debido a la fuerza de la gravedad. Entonces, si lo vemos, la trayectoria es parabólica. Entonces vamos a calcular el trabajo desde una posición x sub 0 y sub 0 o una posición xy. Vemos que la fuerza que actúa sería menos mg j, va hacia abajo. Veis que el peso va hacia abajo. Incremento de r sería el vector x menos x sub 0 y menos y sub 0 j. Entonces el trabajo sería f por incremento de r, sería menos mg j por x menos x sub 0 y menos y sub 0 j. Entonces aquí sacamos que sería menos mg y menos y sub 0. ¿Por qué? Porque si yo multiplico j por i forma un ángulo de 90 grados, por lo cual el producto escalar valdría 0, de dos vectores que son perpendiculares. Por eso solo se tienen en cuenta los dos que van en la misma dirección, la dirección j. Y de aquí sacamos que el trabajo de la fuerza gravitatoria es igual a menos el incremento de la energía potencial. Este menos aquí, y esto sería incremento de energía potencial gravitatoria. Menos. Entonces el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria solo depende del punto inicial, mg y sub 0, y del punto final. Y nos da igual la trayectoria por lo que vaya. Solo nos interesa el punto inicial y final. Entonces, el tipo de fuerzas para que se cumpla la condición anterior es lo que nosotros llamamos fuerzas conservativas. Vámonos con las fuerzas conservativas. Vamos a seguir viendo
hemos visto para la fuerza gravitatoria, vamos a verlo para la fuerza elástica. Esto después, en segundo bachillerato, también lo veremos para la fuerza eléctrica. La fuerza elástica, que es un muelle sobre un cuerpo, es una fuerza variable, que depende de lo que es la separación de quiere decir, lo que se estire el muelle. Su valor se puede expresar como F igual a menos K por X. Esto es la ley de Hooke. El signo menos nos indica que la fuerza del muelle siempre es contraria a la fuerza que nosotros aplicamos. El muelle siempre va a tender a contraerse si lo estiramos o a expandirse si lo comprimimos. Tiene siempre sentido contrario al desplazamiento producido, porque es una fuerza de tipo recuperador. Si nosotros calculamos el trabajo, pues el trabajo, si hacemos la integral, bueno, esto en primero de bachillerato todavía no sabía hacerlo, pero si hacemos la integral da menos el incremento de kx al cuadrado, kx sub 0 al cuadrado. Antes vimos que la energía potencial elástica era un medio de k por x al cuadrado. Es más, se suele poner como un medio de k incremento de x al cuadrado, ¿no? Porque x es lo que se estira el muelle. Entonces aquí tenemos la posición donde tenemos un muelle en una posición inicial x sub 0 y una posición x. Pues esto sería la energía potencial elástica final, x, y esta sería la inicial. Entonces esto sería en realidad el incremento de energía potencial elástica. Vemos que el trabajo de la fuerza elástica es igual a menos el incremento de energía potencial elástica. Antes vimos que el trabajo de la fuerza gravitatoria, que era menos el incremento de la energía potencial gravitatoria. ¿Veis que hay similitudes? Y la fuerza elástica también es una fuerza conservativa. Vamos a ver consideraciones sobre la fuerza conservativa y la energía potencial. Las fuerzas conservativas son aquellas en las que el trabajo que realizan depende solo del punto inicial y del final, no depende de la trayectoria seguida. Se le llama así debido a que bajo la sola influencia de ellas la energía mecánica permanece constante. A cada fuerza conservativa se le asocia una función energía potencial. Si la fuerza no es conservativa no tiene sentido hablar de energía potencial. No existe energía potencial asociada a las fuerzas no conservativas, por ejemplo, como es el rozamiento. Hablar del potencial, la energía potencial de la fuerza de rozamiento no tiene sentido. La expresión de la energía potencial varía en función de la fuerza conservativa a la que esté asociada. No es lo mismo la energía potencial gravitatoria que la energía potencial eléctrica que la energía potencial elástica. La energía potencial es una propiedad de un sistema de cuerpos. Esto es muy importante. Los que interaccionan entre sí, no de un cuerpo aislado. No tiene sentido hablar de la energía potencial de un cuerpo solitario. Pues si hablamos de un cuerpo solo, hablaríamos del potencial, que eso es un concepto que se verá más adelante. Sería sistema tierra-cuerpo. La energía potencial eléctrica sería muelle-cuerpo. La energía potencial no tiene carácter absoluto. Es decir, nosotros no podemos calcular la energía potencial en un punto. ¿Por qué? Porque para calcular la energía potencial, yo lo que puedo calcular la energía potencial son las variaciones. Porque no existe de manera absoluta. Es más, para calcular la energía potencial yo tengo que fijar un punto donde la energía potencial vale cero. Eso lo hemos visto nosotros en los problemas de energía, donde yo siempre les digo a ustedes que lo primero que hay que hacer es fijar el sistema de referencia y fijar el cero de energía potencial. ¿Por qué? Porque nosotros lo que calculamos son variaciones. Entonces la energía potencial, al poder poner nosotros el sistema de referencia que nos dé la gana y fijar el cero donde nos dé la gana, pues nosotros la energía potencial puede ser positiva o negativa en función del nivel cero de referencia elegido. Cuando se halla la energía potencial gravitatoria, a alturas muy, por ejemplo, entre planetas, nosotros fijamos el cero de energía potencial en el infinito. Por eso la energía potencial siempre es negativa, si yo la pongo en el infinito. La energía potencial la podemos definir como una reserva que tiene la fuerza conservativa para realizar un trabajo, disminuyendo conforme realiza el trabajo. Por ejemplo, un proceso espontáneo a costa de una pérdida de energía cinética, de energía potencial, perdón. ¿Por qué? Porque para que la energía, un proceso sea espontáneo, se tiene que cumplir que el trabajo sea mayor que cero. Y para que el trabajo sea mayor que cero, ustedes saben que el trabajo de una fuerza conservativa es igual a menos el incremento de energía potencial gravitatoria. Entonces, como yo tengo aquí esto, la energía potencial tiene que disminuir para que este incremento sea negativo. Es
Es decir, la energía potencial final tiene que ser menor que la energía potencial inicial. Entonces se hace como un proceso espontáneo a costa de un consumo de la energía potencial del sistema. ¿Qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, si yo tengo un objeto a una altura h y lo dejo caer, si yo lo suelto espontáneamente, ¿qué hace? Que cae hacia abajo. ¿Qué está haciendo su energía potencial? Disminuyendo. Entonces, ese proceso ocurre gracias a que se ha consumido parte de la energía potencial. ¿Mm? Por eso es un proceso espontáneo. Un proceso se dice que no es espontáneo cuando es menor que cero. Y cuando es menor que cero, pues se debe aumentar la energía potencial, como con un trabajo externo. Vamos con la conservación de la energía cinética, de la energía mecánica, perdón. Conservemos un sistema en el que solo actúan fuerzas conservativas. Si solo actúan fuerzas conservativas, diremos que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual al incremento de energía cinética, ya que el trabajo de las fuerzas no conservativas valdría cero, porque no, pues esto sería el trabajo total. Este trabajo es el teorema de las fuerzas vivas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las fuerzas conservativas se cumple que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos el incremento de la energía potencial. Entonces, si yo sustituyo, el incremento de energía cinética es igual a menos el incremento de energía potencial. Si yo lo paso al otro lado, el incremento de energía cinética más incremento de energía potencial es igual a cero. Por lo tanto, el incremento de la suma de la energía cinética más la energía potencial es igual a cero. Como la suma de la energía cinética más la energía potencial es la energía mecánica, tenemos que el incremento de la energía mecánica es igual a cero. Por lo tanto, la energía mecánica es constante. Si tendríamos que la energía mecánica en 1, si igual a la energía mecánica en 2, energía mecánica en 3, y así sucesivamente en todos los puntos. Entonces, la energía mecánica de un sistema permanece constante si todas las fuerzas que actúan sobre él son fuerzas conservativas. Esto es muy importante, porque esto es la conservación de la energía mecánica. Vámonos a una situación no conservativa. Consideremos un sistema de que actúan fuerzas conservativas y no conservativas. Una no conservativa, por ejemplo, puede ser la fuerza de rozamiento. Ahora el trabajo total es el correspondiente, es decir, por el teorema de las fuerzas vivas, tendríamos que el trabajo total la suma de las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Y esto igual al incremento de la energía cinética. Por ejemplo, las fuerzas no conservativas podría ser el trabajo de las fuerzas de rozamiento. Por otro lado, para las fuerzas conservativas, como hemos visto antes, se cumple que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos un incremento de la energía potencial, ya sea gravitatoria, ya sea eléctrica, ya sea elástica. ¿No? Entonces tenemos que el incremento de energía cinética es igual a menos un incremento de la energía potencial, más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Si yo esto lo paso al otro lado, tendríamos que el incremento de energía cinética más el incremento de energía potencial es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y de aquí sacaríamos que esto sería, ahí, vamos a corregirlo, sería la energía mecánica. El incremento de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Es muy importante señalar que el incremento de la energía mecánica, cuando hay fuerzas no conservativas, la energía mecánica se pierde. Entonces la energía mecánica final siempre va a ser más pequeña que la energía mecánica inicial. Por lo tanto, este término es negativo. Y el trabajo de las fuerzas no conservativas también es negativo. Por ejemplo, veamos una fuerza de rozamiento. Si hay una fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento se opone siempre al desplazamiento. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento sería la fuerza de rozamiento por el incremento de x por el coseno del ángulo que forman, que en este caso es 180 grados, que vale menos 1. Por lo tanto, este es menor que 0. Entonces, la energía mecánica de un sistema varía si sobre él actúan fuerzas no conservativas. Además, no es que varíe, es que se hace más pequeña, porque va perdiendo energía. Hay pérdida de energía. Bueno, espero que la explicación no haya sido muy rápida y que la hayáis entendido bien. Venga, hasta luego.